Amigos, listos para la conversación con Ender Arenas. Ender Ramón, un joven que nació en Maracaibo, pero que ahora, lejos de su ciudad natal, aprende nuevos idiomas y comienza a traducir al francés toda la historia de Roñoquero y Mamblea. Yo no se sabe por qué motivo. ¿Cómo está todo? Bueno, bastante bien. No se Ajá. sabe por qué motivo. Al mundo ahora le interesan mucho las historias de Roñoquero y Mamblea. Debe Aquí hay mucho mentiroso. Debe ser porque precisamente en Venezuela, que Venezuela se le conoce por el petróleo y por el chavismo, que dijeron que iban a redimir a los pobres y terminaron cogiéndose los cobres. Y esa Oye, es una de las más grandes mentiras que ha conocido ¿y, la humanidad. Y y a estimado, ti no te parece, Francisco, ¿ah? no te parece una paradoja, Francisco, que esa gente que llegó al poder eh, anunciando freír la cabeza a los adecos por corruptos, resultaron que los adecos eran unos muchachos de pecho y los copellanos, frente a ellos que se han robado cualquier cantidad de dinero y han saqueado y han dejado ese país en los huesos, ¿ah? Sí, Es impresionante. y todos los días aparece un escándalo nuevo. Hoy El País de Madrid, un periódico que se conoce por ser izquierdista y por tener su corazoncito del lado de esa izquierda tropical, hace una denuncia que un abogado venezolano que trabajó para PDVSA, con sus buenos oficios, logró levantar así 19 millones de dólares manejándole cuentas a Javier Alvarado y a este caballerito llamado Nery Villalobos. Pero antes de todo eso, Arenas, porque hay que poner orden en esta conversación que siempre se nos va por otros caminos. Yo no puedo dejar de olvidar, no puedo olvidar a Marcel Granier, aquel caballero que conspiró contra la democracia, que era terrible y que incluso llegó al extremo de, por estar en desacuerdo con una de las políticas del gobierno de Herrera Camping con respecto a la publicidad de licores y cigarrillos en la televisión y en la radio, de vetarlo. Y Marcel Granier fue el mismo tipo que mandó a este periodista, luego chavista furibundo, Luis García, Maracucho, a fastidiarle la vida a Lucinchi en una reunión y Lucinchi, molesto y seguramente con un par de tragos de más, le dijo, tú a mí no me jodes. Y Marcel Granier lo utilizó no solamente para enfrentar a Lucinchi, sino que también lo utilizó para acabar con cualquier vestigio de democracia. Pero Y, también vino y por- por estas calles para explotar el nombre de venezolanos que no merecían eso. Y ahora me imagino yo, la democracia que viene será para apañar a los Marcel Granier y a los Miguel Enrique Otero. Mira, yo tengo confianza que creo que hemos escarmentado, Francisco. Yo creo que los partidos escarmentaron, yo creo que el liderazgo político venezolano escarmentó, la democracia venezolana, que vamos a construir a partir yo espero que después del 28 de julio o del 10 de enero, porque yo creo que hay eventos que ganando la oposición pueden precipitarse y puede ser que se asuma eso de manera diferente, ¿no? Pero yo creo que la democracia venezolana oye, eh, ha escarmentado, es decir, esta democracia que vamos a tener es una democracia escarmentada y los partidos van a ser unos partidos escarmentados y el liderazgo que vamos a tener es un liderazgo escarmentado después de estos 25 años de terrible situación por la que hemos pasado todo el país hasta el punto de que hay 8 millones de venezolanos como nosotros dos que estamos afuera, ¿no? Y que bueno, regresar no va a ser fácil porque recuperar el país tampoco va a ser de la noche a la mañana, porque esa transición no va a ser ordenada como la gente piensa, ni va a ser pacífica como la gente piensa, ni va a ser sosegada como la gente piensa.
Va a ser una transición muy conflictiva, muy negativa, en el sentido de que el chavismo tiene una fuerza que está ahí en las Fuerzas Armadas, en el Tribunal Supremo, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal, en toda la institucionalidad venezolana y en la sociedad civil venezolana a través de los grupos paramilitares y de los colectivos armados que ellos tienen, ¿no? Entonces, va a ser difícil, por eso que es necesario oye, que haya una unidad de verdad, que no se estén tirando las tripas por debajo de la mesa y que no tengan agendas ocultas en la manga de la camisa. Pero yo te voy a decir, yo antes tenemos varios temas, tenemos que tratarlos con rapidez porque son muchos y de mucho interés. Hicieras una suerte de comentario, mira tú cómo son las cosas ahora, que hagas un comentario sobre el artículo que escribiste el sábado en algunos medios. Porque mucha gente, yo aproveché para enviárselo a algunos amigos y les pareció interesante y por eso quisiera que, como yo sé que esta conversación la siguen, no solamente a través de las redes, mucha gente, sino también esta conversación la sigue también, la coloca en pantalla Global TV. Quisiera que hicieras un comentario corto, por supuesto, por la premura que tienen estas redes, de lo que trataste de decirle a la gente con tu artículo sobre el mesianismo. Sí, se llamó la Amada Líder, porque tomando prestado el título de un libro de un trabajo de Daniel Fonseca que se llama Amado Líder, porque en verdad nuestra cultura política está asignada por el populismo y siempre terminamos de una u otra manera encadenados a quien tiene el poder. Por una cosa natural, porque el poder es quien organiza. No hay manera de organizar una sociedad si no es a través del poder. El poder es quien organiza. Entonces, el venezolano tiene más de 60 años preso de ese discurso mesiánico, de ese discurso en el que nosotros hemos seguido prácticamente a quien tiene, decía Manuel Caballero, decía, siempre hemos seguido el hombre a caballo, ¿no? Porque el hombre a caballo es el que se funge como jefe en el siglo XIX y incluso en los primeros 4 o 5 años del siglo XX. Y los venezolanos estamos muy metidos en la cultura mesiánica, la cultura política mesiánica, y eso tiene que ver con las encuestas. Yo recibí una encuesta que publicaron en estos días, donde el 70 y pico % decía, yo voto por el que me diga María Corina Machado. Me pareció una cosa tremenda, porque ¿qué debería haber dicho el venezolano después de estos 25 años de estar prácticamente bajo el mando autoritario de Chávez primero y de Maduro después? Voy a votar por el mundo González Urrutia porque él es el candidato de la unidad. Eso es lo que uno espera que uno haga el venezolano después de haber madurado y después de construir racionalmente una relación con el poder. Pero nuestra relación sigue siendo emocional, afectiva. Me decía alguien, me decía esta tarde, me decía, Dios quiera, me decía, que a Maduro no se le ocurra implementar una política profunda y masiva de otorgar prácticamente electrodomésticos. Y yo le decía, no, el venezolano hoy somos diferentes, yo creo que hemos sufrido tanto, que yo creo que a estas alturas del partido no vamos a votar por lo que se llama la legitimidad por la dádiva, ¿no? Que es lo que realmente ha hecho estos 25 años o 26 años en el poder. Pero yo creo que alguien tiene que hacerse cargo de construir una cultura política para el venezolano. Nosotros en programas pasados, hace rato, pero siempre lo hemos venido, no es porque nos las echemos nosotros dos, que hemos tenido una voz desde la provincia y por eso puede pensar la gente que somos una voz poco autorizada para crear una opinión a nivel nacional. Pero hace bastante tiempo nosotros hemos venido planteando que no hubo una defensa real de la democracia. El único libro que yo conozco, aparte del de Moleiro, que sobre la República Civil Venezolana, es el de Curiel, el que hace una defensa más o menos nítida, clara, de los 40 años de lo que se llama punto fijo. El resto se quedó callado. Con elucubraciones, sí, la democracia, pero nadie hizo una defensa de verdad, de esos 40 años que se construyó un país. Venezuela es Venezuela, gracias a esos 40 años que nadie salió a defender, sino que todo el mundo empezó, inclusive peyorativamente, a hablar de la Cuarta República.
Alguien tiene que hacerse cargo de la construcción de una cultura política para el venezolano. De que siempre me llamó la atención que nosotros, Betancourt, secularizó ese país. Es decir, el país era una república civil, donde el Estado pues, era el Estado, pero no. Chávez se encargó de desecularizarlo y crió prácticamente una nueva iglesia, el chavismo con sus sacerdotes y todo. Y ojalá, te digo, ojalá, yo he defendido a María Corina por la construcción del sentimiento que construyó y del movimiento cívico que construyó, pero ojalá, ojalá que a María Corina no se le ocurra construirse en la amada líder, sino que cree una relación racional con la política y con la gente y sacar a la gente, chicos, de la ignorancia política que permitieron hace 25, 26 años que Chávez llegara al poder y se hiciera un gobierno dictatorial durante casi 30 años. Ahora fíjate lo siguiente, yo tengo temores bastante bien fundados de que el venezolano no ha cambiado tanto como nosotros que queremos que haya cambiado. ¿Por qué? Mírate tú la preocupación de esa persona que habló contigo. Ojalá al gobierno no se le ocurra regalarle electrodomésticos. Ellos siempre los han regalado y en algunos casos los han derrotado igual. Lo que pasa es que la oposición nunca, no ha podido sobreponerse del fenómeno Chávez. Es decir, ellos, Chávez los barre, pero los barre porque desconocían que era Chávez. Pensaron que Chávez era Tribilín y no un tipo con resentimiento y ánimos de venganza. En un principio logró para su gesta el apoyo de personalidades tan importantes y tan decisivas en la política venezolana como la de Caldera, que abogó a favor de Chávez. Entre ellos decía que él no va a ser lo que la gente cree que es, obviando incluso el recibimiento que Castro le dio a Chávez en La Habana, y personajes como Alfaro Cero, que jugó de alguna manera para favorecer a alguna gente que le diera dinero a la campaña de Chávez. Estas son cosas que poco se dicen porque resulta que los venezolanos han pensado que nada de esas cosas es bueno decirlas porque perjudica. Yo que no tengo ningún otro interés que no sea el de esclarecer la verdad. Lo digo con propiedad, pues o sea, es verdad, en Venezuela hubo gente que jugó para que Chávez llegara al poder y hubo gente que jugó para que Chávez defenestrara todo lo anterior. Y lo que más llama la atención es que ese miedo a enfrentar a Chávez los llevó, por ejemplo, a que cuando Curiel publica su libro, todavía a tiempo, nadie de la oposición fue capaz de manejarlo como planteamiento. Se hicieron los locos. No les importaba, porque en fin de cuentas yo creo que el chavismo puso al descubierto la posibilidad de robar a manos llenas y no ser castigado. Mira, no se trata en este momento de comenzar a mostrar las miserias de lo que pudiera haber sido una mala ejecutoria de la oposición, pero yo presumo que muchos de ellos, más que servidores públicos, lo que tratan es de servirse de la política para sus fines particulares. Y obviamente, frente a eso, no se trata de María Corina, sino quienes a su lado están. Fíjate tú, por ejemplo, y comenzando a decirle cosas a la gente que no son ciertas. Yo no he perdido mis nexos con Maracaibo porque yo quiero esa ciudad y tengo mis amigos allí, pocos ahora, pero los conozco. Y resulta que el acto que hicieron en Maracaibo de María Corina fue malo. Malo en qué términos? Malo en el término de que la asistencia no fue la que esperaban. Y malo además para ella, porque quienes llevaron la gente fueron los partidos políticos, que iban uniformados, que fueron los que llevaron la gente en los autobuses. Pero ocurre que por otro lado, se dan casos de exclusión, no solamente en Maracaibo, sino en el país, de que todo aquel que que no haya estado con María Corina no va a poder acceder a nada. Y hay mucha gente con miedo y con preocupaciones. A mí eso me llena de preocupación, pero por otro lado también te tengo que decir que los contactos directos que se vienen haciendo en Maracaibo han demostrado que la mayoría, te cuento de casos, por ejemplo, en Francisco de Miranda, en una zona que tú conoces bien, en Francisco de Miranda, en Raúl Leoni, en la parroquia Raúl Leoni. Oye, en ese recorrido que hicieron, levantaron una cuestión, gente que yo conozco y que trabajo siempre para informar de este tipo de actividad, le dicen que mira, que el chavismo está prácticamente fuera de todo, que nadie o muy poca gente de la visitada manifiesta buena simpatía por el chavismo. Es decir, es posible ganar las elecciones. Yo creo que es posible ganar, pero para ganarlas no solamente hay que ver el momento de hoy,
sino mañana y mucho más allá de mañana. Sí, es verdad. Es decir, y por eso te digo que la transición no va a ser un paseo, pues, es decir, llegó la oposición y organizó. Fíjate, mira los argentinos lo que hicieron, y siempre lo hicieron bien, ¿eh? Los argentinos. Los argentinos organizaron a la pobreza como un movimiento social y lo convirtieron en un actor político fundamental. Eso lo hizo Chávez. Afortunadamente Maduro perdió la conexión con esos sectores, porque yo creo que Maduro ha sido el peor gobernante que hemos tenido en la historia política, en la historia del país, desde que somos república hasta el día de hoy. Pero yo creo que a la oposición le sale organizar a los sectores populares, convertirlos en un actor político. Chávez trató de hacerlo, pero autoritariamente, y los convocaba plebiscitariamente de manera autoritaria. Y yo creo que es necesario que sustituir el concepto de pueblo por el de ciudadano y poder construir una democracia duradera, y que nunca más volvamos a tener una dictadura. No salir de la dictadura chavista, es salir de la dictadura. Porque, ojo, ahí están abiertos escenarios en la que no necesariamente el próximo gobierno va a ser de la oposición. Ojo, la dictadura tiene prácticamente varios escenarios que pueden caminarse, y puede realmente reformularse la dictadura y ser peor que lo que tenemos. No nos olvidemos nosotros que un sector importante de las Fuerzas Armadas, controlada por Padrino López y compañía, pudiera perfectamente tirar al pajón todo esto que está ocurriendo y armar la de San Quintín, pues, en ese sentido. No, y además sin olvidar lo siguiente, que ya en América Latina, Centroamérica sobre todo, se da un modelo distinto al de los Castro y mucho más parecido al de Corea del Norte. Es decir, Claro. en el caso de Ortega, que persigue a los católicos y a los cristianos como lo hacía el Imperio Romano, que acabó con cualquier vestigio de oposición, que mete preso a los candidatos presidenciales, que hay un proceso de represión permanente y una campaña hacia la gente tratando de meterles miedo y apoderándose de todas las instituciones, pero sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo, digamos, de forma, pues. Entonces, y no le pasa nada. no, Y no le pasa nada. no le pasa nada, y el tipo se entroniza porque además de eso logra que el mundo opuesto a los Estados Unidos lo apoye. Lo apoya China, lo apoya Rusia, lo apoya Turquía, lo apoya Irán, es decir, que es un grupo, es decir, que el mundo nuestro, eso de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, eso ya no es verdad, ya no es patio, ya no es cierto. entero. Eso no es cierto. Eso era en los años 70 probablemente, hasta allí. No, Pero eso no es cierto hoy. El mundo es totalmente diferente. Obviamente Estados Unidos no es el gran actor. Hay otros actores importantes. Date otro dato, mira, el movimiento estudiantil norteamericano en los años 70, 60, ya se terminaba el 70 con la guerra de Vietnam, logró darle la victoria en la guerra a Vietnam. Cuando no ganaron ninguna guerra, ninguna batalla, pero la ganaron en los campos universitarios. Y en aquel momento parecía algo justo porque era una agresión sistemática de Francia y luego de los Estados Unidos, y muy violenta, tratando de cambiar el curso de la historia, y al final no pudieron. Y se perdieron más cosas que se podían haber logrado de no haber ido a la guerra. Pero fíjate tú, por ejemplo, que los estudiantes norteamericanos, ante la agresión rusa a Ucrania, un país grandísimo con recursos de todo tipo y con armamento nuclear, se mete en un país pobre, de alguna manera, sin armamento nuclear y sin nada, y no hubo ninguna manifestación en Estados Unidos de los estudiantes universitarios tan liberales y tan llenos de vida a favor de Ucrania. Nunca hubo una manifestación, y tampoco en Francia, ni en Alemania. Es decir, prácticamente dejando que todo fuese a su suerte. Pero resulta que viene un grupo terrorista del Medio Oriente que ataca y mata a 1.200 israelitas y persigue y viola y todas esas cosas, niños y ancianos y tal.
Chicos, y en las universidades de Columbia, por ejemplo, vi un paquete donde decía, todos somos Hamas, Hamas Estado y contra los Estados Unidos. Y yo digo que en este momento Alá descendió en los estudiantes norteamericanos para darle el apoyo a, a, a estos grupos de terroristas árabes que amenazan a la sociedad norteamericana, y los americanos ni cuenta se han dado de eso. Fíjate tú que yo me entero que una buena parte del financiamiento de algunas universidades, de las que llaman las Ivy League, o las principales universidades de élite norteamericanas, reciben fondos de los países árabes. Sí. Uh-huh. Verdad que es verdad lo que tú dices, es decir, en el sentido de que Estados Unidos pierde la guerra con Vietnam más en el interior de Estados Unidos que en el campo de batalla, ¿no? Es decir, pierde en la opinión pública, es decir, la guerra la perdió primero Estados Unidos en la opinión pública que en los campos de batalla. Y esta vez el, el movimiento estudiantil de Estados Unidos le ha puesto, es decir, se ha movilizado en función de una cuestión que, si bien es cierto, es decir, Netanyahu ha cometido crímenes de guerra impresionantes. El problema es que ¿cómo se llama? El fundamentalismo musulmán ha ido tomando cuerpo en Occidente, ha ido tomando cuerpo en Occidente, y hoy es una gran fuerza. Hay barrios en Inglaterra, en Francia, donde no puedes entrar con un crucifijo, porque prácticamente te lapidan, pues, ¿no? En barrios londinenses, en barrios parisinos, y en Estados Unidos parece ser que los campos universitarios hoy en día empiezan a ¿Tú quieres que te cuente te di unos datos? ¿Tú sabes cuántos millones de estudiantes universitarios hay en Estados Unidos? Cerca de 20 millones de estudiantes universitarios. ¿Sabes cuántos estudiantes hay en las universidades llamadas Ivy League? Es decir, las universidades de élite, Stanford, Princeton, Columbia, Harvard, etcétera. ¿Sabes cuántos hay? No llegan a 80,000. Pues son universidades de élite, ¿no? Sí, pero no llegan a 80,000. Y Exacto. ahí sale el liderazgo, de ahí sale el liderazgo político de Estados Unidos, de Yale. Y entonces resulta que si de ahí está saliendo el liderazgo de Estados Unidos, el que conduce los destinos de la nación más importante del planeta, te puedes imaginar que en cuestión de años, los que estén gobernando los Estados Unidos son precisamente aquellos tipos que seguramente la emoción nos llevó a la protesta. Yo te confieso lo siguiente, yo no es que estoy en desacuerdo con que los jóvenes protesten, yo estoy en desacuerdo por las cosas que están protestando. Los jóvenes tienen su derecho a protestar, a decir cosas. Muchas veces nosotros nos quejábamos de que los jóvenes poco les importaban las cosas del mundo, y eso es una manera como ellos pueden decir que están en contra de la guerra, que las guerras no son buenas, y estar contra la guerra pudiera ser una buena consigna. Lo que yo estoy en desacuerdo no es que los jóvenes participen, porque tienen que participar e incluso equivocarse. Lo que yo estoy en desacuerdo es que no existe en la sociedad contrapeso suficiente como para que el estudiante bien informado pueda tomar un partido por la sociedad norteamericana, que con todas sus fallas es mucho mejor que la sociedad Mira, teocrática de Irán, o por ejemplo, o de los grupos terroristas del Medio Oriente. y lo paradójico de esta situación es que el mundo árabe no se ha hecho cargo de los palestinos. Ni Egipto, es decir, ninguno de los países árabes se ha hecho cargo de proteger a los palestinos. Si los palestinos prácticamente han muerto más de 35,000 palestinos, a veces de manera indiscriminada, niños, ancianos, mujeres, porque, bueno, porque la guerra es así. Y además en manos de una persona que es también fundamentalista del otro lado, no tiene racionalidad, no tiene límites racionales para eso, la venganza. Y yo creo que jamás debe estar pensando otra vez hacer un atentado como ese a los... Claro. Nadie se acuerda del 7 de octubre, esto es otra cosa, que en todo este proceso el 7 de octubre pasó al olvido. No hay 7 de octubre. En la historia reciente, para ciertos grupos y ciertos sectores de la sociedad, no hay 7 de octubre. Es decir, no hay incursión de jamás a territorio israelí. Sí, pero fíjate lo siguiente, que por lo que uno va conociendo,
el fortalecimiento de Hamas se dio en base a un apoyo israelita para el ingreso de los dineros de Qatar, porque al gobierno israelita le convenía dejar por fuera al grupo de Fatah, a la OLP de aquel señor llamado Arafat, que por cierto después terminó siendo me vas a perdonar el lenguaje un poco, eso es, un viva la pepa. Entonces, yo digo, oye, el mundo está, chicos, verdaderamente convulsionado. Yo pienso que muchas cosas han pasado y otras tendrán que pasar, pero ya ves, por ejemplo, cómo los rusos en esa guerra de desgaste van derrotando a Ucrania. Pero no solamente Sí. los rusos, son los chinos, son los iraníes, es Corea del Norte, es Turquía, mientras que todavía en Europa, que están amenazados allí, duramente amenazados, están discutiendo si le dan armas a Ucrania para que ataque a Rusia, porque las armas que tiene, que le dan a Ucrania son para que se defienda. Es una cosa loca. Yo te digo que Es decir, la guerra la llevaron los rusos a Ucrania, pero Ucrania no puede de ninguna manera llevar la guerra a no Rusia. puede, porque si la lleva, entonces los rusos amenazan con tirar una bomba atómica táctica. Y entonces digo yo, y los rusos no saben que hay otros países que tienen también armamento nuclear. Porque a la larga, ¿qué va a pasar? Fidel Castro, cuando la guerra cuando la cuestión del 62, le escribió a Khrushchev, yo lo tengo escrito por ahí, la cuestión de Fidel Castro, cuando le dijo que lo importante era que le echara pichón con la cuestión, que no pasaba nada, y si destruían a Cuba, que la destruyeran. A Castro le importaba muy poco que acabaran con los cubanos, con la isla completa, siempre y cuando el odio a los Estados Unidos se diera de la manera que se da. Y pero tú ves entonces cómo congresistas norteamericanos son capaces de decir que en Cuba se vive bien, lo dicen, y son parlamentarios de un partido importante como el demócrata que está en el gobierno, y dicen que en Cuba se vive bien, y todos los días yo veo la información y veo La Habana destruida, y cuando un cubano que llega, que está recién llegado, tú le preguntas cómo es la cosa, y la gente lo que sale porque ya no puede vivir allí. De Pero verdad hay que sí. si en Cuba se viviera bien, se viviera bien, igual que en Venezuela, no hubiesen 8 millones de venezolanos afuera y no hubiesen prácticamente media isla también que ha emigrado, ¿no? Es obvio, si ahí se viviera bien, si fuera el paraíso, la gente en lugar de salir, saliera corriendo hacia allá. Y ya tú ves que 25% de la población venezolana está afuera. Y de los cubanos igualmente. Es decir, con la diferencia de que nosotros tenemos la posibilidad de salir y no morirnos, sino en la selva del Darién, y los cubanos no pueden ni siquiera poner un pie en el agua porque se la comen los tiburones, ¿no? Sí, y no, pero ¿cómo será la cosa de dura? Que alguien se tire al mar, chico, que se lo comen los tiburones, prefiere que se lo coman los tiburones. Y Sí. pero sin embargo, tú lo ves, yo no digo que sino, pero que yo lo he leído, declaraciones de parlamentarios del Partido Demócrata, sobre todo una señora que es de Nueva York y también una que es de California, diciendo que ellos van a Cuba porque Cuba es mucho mejor que los Estados Unidos. Y yo no entiendo, Hay gente que les gusta, esa gente vive amando a los revolucionarios, pero que la revolución se haga fuera de su frontera. Pero cuando se plantean hacerla adentro, entonces ponen el grito al cielo. Entonces, en estos días atrás, yo escribí que el asunto es que todo el mundo, chicos, yo cuando me imagino a un tipo con unos lentes oscuros, imagínate tú que pienso en Pinochet. Y, pero cuando pienso en Pinochet y sus muertos, que fueron muchos, muchos muertos, y el Che Guevara mató a 3.000 cubanos en la cabaña, chicos, sin juicio y sin nada. Nada más llegaban y le decían a ese señor, mira, lo consiguieron. Ese tipo era amigo de una querida de Batista, y lo fusilaba el Che Guevara sin ningún rubor. Es un asesino. Y ese asesino, chicos, es un tipo que la gente se pone las camisetas ¿Sí? del Che Guevara, ¿verdad? Eso es lo que te digo, es decir, precisamente de eso se trata el amado líder, ¿no? Cómo la gente se engancha de una u otra manera con esa retórica este, salvacionista, pero que en lugar de salvarnos, lo que ha hecho es hundirnos más. Bueno, Arena, Hasta, yo no sé qué otra cosa tienes tú por allí, pero yo creo que ya deberíamos ir terminando esta conversación.
Dice, aquí se lo conectó Rafael Buscán. Dice, hay mucha gente que dice que en Caracas también se vive bien. No, es que yo creo que en Venezuela hay sectores que viven bien, claro que sí, no es duda. Porque fíjate tú, por ejemplo, a mí me dijo un tipo, es que los restaurantes se la pasan llenos. Y yo le digo, ¿cuántas mesas, cuántos restaurantes de lujo tiene Maracaibo, de verdad, de lujo, lujo? No, no más de 10, no más de 10. Vaya, y es la misma gente ¿Cuántas, siempre y es un porcentaje muy pequeño de la población, es verdad. Igual dime, que en Caracas, ¿no? ¿cuántas es el promedio de las mesas de esos restaurantes? No llegan a 30. Saca la cuenta, 300. En una sociedad donde por lo menos hay 1,5 millones de habitantes, que debe ser lo que hay ahora, donde por lo menos el 10% de ese 1,5 millones de habitantes vive bien, o bien porque está con el gobierno, o bien porque tiene actividades lucrativas, porque sí se pueden hacer negocios en Venezuela. De eso no hay ninguna duda, pero la gente cree que eso, ese espejismo es lo que mide a los demás. Ahora también es verdad que el venezolano se ha resignado Sí. porque no tiene, no ha habido nadie que le despierte el entusiasmo por pelear. Hoy, afortunadamente, mira, hubo cosas importantísimas. Primero, que acordaron que el voto es el camino hacia la conquista política. Eso no lo querían aceptar, y cuando nosotros lo decíamos hace ya muchos años atrás en el Zulia, nos miraban mal. Yo recuerdo que una vez se iban a tener, y yo me encontré con una reunión del Nuevo Tiempo, una fuente de SOA por casualidad, y hablando con ellos los convencí de que tenían que convencer a Rosales que fuese gobernador y hacer campaña. Él ganó la elección, pero este señor que no murió, Enrique Mendoza, que hace poco murió, que era un buen gobernador en Miranda, perdió las elecciones porque los sectores, digamos, de clase media de la zona de donde él era, del estado Miranda, votaron contra él. Entonces, los venezolanos perdimos la fe en el voto. Bueno, hoy estamos con la vía electoral. Y el otro factor importante es que pudieron ponerse de acuerdo en torno a un candidato que seguramente puede ser bien o mal, pero es un candidato que logró unirlos. Pero resulta que entonces, unidos los partidos, tú sientes que por debajo de lo que se trata es de manejar muy bien el serrucho con el propósito de ir sacando enemigos de una vez, porque están persuadidos de que el poder lo van a transferir de un lado a otro de la manera más pacífica, pero que por debajo quedan problemas y resentimientos, porque no creas que son 20 y Bueno, pico, 20 gobernaciones, son unos cuantos eh, municipales, alcaldías. hay dos problemas allí para los que creen que la transición va a ser fácil. Uno, de que hay que reestructurar el sistema institucional venezolano, totalmente, todo, todo. Pero por otra parte, hay una urgencia de gobernar frente a la calamidad económica que hay, frente a esos sueldos miserables que la gente tiene, el costo de la vida. Hay una urgencia para gobernar y al mismo tiempo hay una urgencia para reconstruir la arquitectura institucional del país. Esos son los retos que que tendría en este caso la oposición en caso de ganar las elecciones el 28 de julio, que no es una tarea fácil. La, la, Parece mentira, pero para la dictadura no necesita justificarse. ¡Pum! Impone el orden. La democracia, chicos, para nosotros se requiere una justificación una tras otra, Y hay porque la gente que consensuar. necesita que se le explique, que se le explique. El venezolano, ese es uno de los grandes problemas que tiene. Aceptó el autoritarismo de Chávez, pero bueno, pues muerto de risa, hasta se disfrazó de paracaidista. Pero Pérez necesitó Dios y su ayuda para explicar por qué la democracia debería mantenerse y no fue escuchado. La democracia necesita justificarse todos los días, cada momento. Para la dictadura no, a la dictadura le fue fácil imponerse. Y nuestras madres y nuestras abuelas nos disfrazaron de paracaidistas. Mi bisabuela, chico, mi bisabuela que se disfrutó de paracaidista allá en la Asunción, cuando ella todavía está viva, mi bisabuela. ¿Está disfrazada todavía? No, no, ella dejó eso porque como se le fueron las ventas abajo, porque nadie le quería comprar nada porque era chavista. Mi bisabuela vendía piñonate y galletas piedra ahí en la Asunción, en la Plaza Bolívar. Y entonces ella decía, usted la chavista, y no le querían comprar nada. Y entonces mi bisabuela, ella decidió botar la gorra que le regaló Chávez. Chávez le regaló una boina a ella. No, roja, por supuesto. Sí, una boina roja, sí. Bueno, Arena, yo creo que lo debemos dejar así hasta el próximo lunes. Dale, nos vemos el lunes. Perfecto, nos vemos. Me saludas a Mónica. Perfecto.